iPhone 17 y ovnis en Estados Unidos. Pulso Sintópico, con Bobby Cuba. Bienvenidos a Pulso Sintópico, el espacio donde exploramos las tensiones entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre el mundo que conocemos y aquel que apenas comenzamos a vislumbrar. Hoy vamos a recorrer dos universos muy distintos, pero igualmente fascinantes. Primero, en el radar hablaremos del último gran lanzamiento de Apple con su nuevo iPhone 17 y un ecosistema que parece querer anticipar cada movimiento de nuestras vidas. Y después, en el análisis, nos adentraremos en un tema que ha vuelto a sacudir a los medios y a la política en Estados Unidos: los ovnis. Esos fenómenos aéreos no identificados que, entre testimonios oficiales y filtraciones, reabren la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? Así que bueno, ajusta tus auriculares, abre tu mente y acompáñame en este viaje. Comenzamos ya. Y bueno, ya estamos en el radar de Bobby. Hoy, ¿qué es lo que tengo en el radar? Bueno, el último lanzamiento de Apple, iPhone 17, también con el dispositivo Vision Pro 2 y ecosistema. En el evento de Apple del 2025 celebrado en Cupertino, presentado como una redefinición de lo personal en la tecnología. iPhone 17 trae una pantalla híbrida OLED LTPO con más eficiencia energética, una batería de grafeno con hasta 3 días de autonomía, una nueva cámara periscópica con modo nocturno ultra realista y tiene una integración con inteligencia artificial nativa, lo que le llaman Apple Intelligence 2.0, que es más privada y contextual. También está el Vision Pro 2, más ligero, batería de mayor duración y con integración directa con iPhone 17 y Apple Watch Ultra 3. La tendencia de Apple es buscar fusionar todos los dispositivos en un ecosistema líquido, donde el usuario fluye de un espacio digital a otro sin fricciones. Y bueno, por supuesto, el avance es notable, pero cada vez más dependientes de la nube y de los algoritmos que predicen nuestras necesidades. La innovación ya no solo es técnica, sino psicológica. Apple vende una promesa de control y simplicidad, aunque detrás hay un mundo de datos, vigilancia y consumismo sofisticado. Y como reflexión final, el iPhone 17 no es solo un teléfono, es un espejo de la época, un objeto de deseo que nos dice tanto sobre nuestra relación con la tecnología como sobre nuestra dependencia de ella. Continuamos. Y bueno, ya estamos en el análisis de hoy. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, tenemos ovnis en Estados Unidos. Un fenómeno que regresa con fuerza. OVNI, una palabra que por décadas fue sinónimo de conspiración, ciencia ficción,
y teorías de cafetería. Sin embargo, hoy ya no hablamos de películas de Spielberg, ni de anécdotas marginales, sino de audiencias en el Congreso de Estados Unidos, de informes del Pentágono y de testimonios bajo juramento. El fenómeno ha dejado de ser únicamente parte de la cultura pop para entrar de lleno en la agenda política y mediática. Por ejemplo, en el 2023 y 2024, distintos informes oficiales reconocieron que una fracción de los avistamientos siguen sin explicación. Este año, un caso sacudió la opinión pública. Un dron militar disparó un misil a un objeto no identificado y el misil no pudo destruirlo. La imagen circuló como pólvora. Todo esto reviva la pregunta: ¿estamos ante evidencias de tecnologías desconocidas o ante un espejo de nuestra propia limitación o limitaciones? Bueno, también vamos a analizar la seguridad nacional, o sea, entre la amenaza y la incertidumbre. El ángulo más concreto de la discusión no es el extraterrestre, sino el militar. Si estos objetos se acercan a bases militares o sobrevuelan zonas restringidas, ¿no es esto un riesgo evidente de espionaje o sabotaje? El Congreso presiona al Pentágono para que aclare si son drones chinos, rusos u otros sistemas de vigilancia avanzados. La paradoja, bueno, la mayoría de los informes no muestran un patrón clásico de espionaje. Se trata de movimientos abruptos, velocidades imposibles y desapariciones súbitas que ningún dron conocido puede ejecutar. No son drones. Y bueno, la narrativa se tensa. Y bueno, y si el misterio no es qué son, sino qué tan vulnerables somos al no poder explicarlos. En el tercer análisis, el choque entre ciencia y mito. Aquí aparece una tensión fascinante. La ciencia institucional pide datos verificables, múltiples sensores, explicaciones replicables, pero la cultura popular se alimenta del misterio, la narrativa del encubrimiento y del secreto. Por ejemplo, mientras la NASA organiza paneles serios para analizar fenómenos aéreos con metodología científica, en paralelo circulan documentales en streaming que aseguran que el gobierno tiene naves estrelladas y cuerpos alienígenas en sótanos secretos. Los ovnis funcionan como un lienzo en blanco, donde proyectamos miedos y esperanzas. Para unos son evidencias de visitas extraterrestres, pero para otros solo drones mal interpretados. Para todos, eso sí, un relato que captura la imaginación. Como el cuarto análisis de hoy en este tema es la transparencia y política. ¿Encubrimiento o prudencia? En Estados Unidos la narrativa del cover-up, o sea, encubrimiento, es tan fuerte como los avistamientos mismos. Denunciantes aseguran que hablar de ovnis dentro del ejército puede arruinar tu carrera. Legisladores acusan a agencias de ocultar documentos bajo el pretexto de seguridad nacional. El público desconfía, porque si el gobierno admite haber escondido información en otros temas, ¿por qué no aquí en este tema? Y la pregunta de fondo es, ¿qué gana un gobierno manteniendo secretos sobre un fenómeno que ni siquiera entiende?
Y bueno, el análisis continúa con la dimensión cultural y psicológica. Los ovnis no son solo un fenómeno aéreo, son también un fenómeno social. Por ejemplo, en lo psicológico, necesitamos creer que hay algo más allá de lo humano, que no somos el centro del universo. En lo cultural, desde los años 40 hasta hoy, los avistamientos reflejan la época con platillos voladores de la Guerra Fría, tic-tacs en la era digital. Y en lo existencial, cada avistamiento reactiva la pregunta, ¿estamos solos? Y esa duda toca fibras profundas en la humanidad. En el análisis número 6, lo extraordinario versus lo ordinario. Es un punto clave. La mayoría de los casos sí tienen explicaciones terrenales. Por ejemplo, los globos meteorológicos, drones civiles, ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos poco conocidos. También están los errores de instrumentación de radares que interpretan señales erróneas, cámaras de baja calidad, etc. El reto es que incluso si el 95% de los casos se explica, el 5% restante basta para mantener viva la fascinación. Ese margen de lo inexplicado es donde nace la especulación, la conspiración y la esperanza de un contacto real. El aspecto número 7 de análisis hoy es: ¿y si los ovnis hablan más de nosotros que de ellos? Quizás la gran lección no es si existen visitantes extraterrestres, sino cómo nosotros reaccionamos al misterio. Porque, ¿qué nos dice nuestra obsesión por buscar vida allá afuera sobre la soledad y la incertidumbre aquí dentro? ¿Por qué necesitamos pensar que hay inteligencias superiores visitándonos cuando aún luchamos por entender y convivir entre nosotros? Y si los ovnis fueran al final un espejo de nuestros temores y anhelos más profundos. Muy interesante. Como reflexión final, podemos decir que el cielo nocturno siempre ha sido un escenario para nuestras preguntas más grandes. Hoy, con satélites, radares y telescopios, seguimos viendo luces que no sabemos explicar. Pero quizás el misterio no está allá arriba, sino aquí. En nuestra necesidad de creer, en nuestra dificultad para aceptar lo incierto, en nuestra urgencia de que el universo nos diga que no estamos solos. ¿No estamos solos o sí? Bueno. Hasta aquí el análisis de hoy. Continuamos. Bueno, para ver o leer tenemos dos recomendaciones hoy. O sea, llegamos al momento de las recomendaciones. Si después de escuchar sobre las últimas novedades tecnológicas y los misterios de los cielos quieres seguir explorando, aquí van dos propuestas para ampliar tu horizonte. Una desde la ciencia ficción crítica y otra desde la investigación periodística. La primera recomendación es una película que se llama Arrival, del 2016, de Denis Villeneuve. Es una película que reimagina el contacto extraterrestre desde un ángulo humano, filosófico y lingüístico. En lugar de batallas espaciales, nos presenta a una lingüista que intenta descifrar el lenguaje de seres que no piensan como nosotros. O sea, no se centra en qué son los alienígenas, sino qué significan para nosotros encontrarlos. Igual que el debate actual sobre ovnis, la película plantea que el verdadero reto no es tecnológico, sino comunicativo y cultural. Y bueno, surge una pregunta: ¿y si la dificultad real no está en identificar un objeto volador,
sino en comprender una mente que funciona bajo otra lógica. Muy interesante. Es una película, se llama Arrival, 2016, de Denis Villeneuve. Y bueno, la segunda recomendación de hoy es un libro. Es un libro que se llama Los OVNIs, General Pilots on the Government Official Go on the Records. Es de Leslie Kean, es de 2010. Es un libro de periodismo de investigación estricto, o escrito por la reportera Leslie Kean, que recopila testimonios de pilotos militares y funcionarios de alto rango que aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables. Presenta evidencia documentada y casos oficiales sin caer en el sensacionalismo. Ofrece una mirada crítica y seria al fenómeno OVNI en la línea de lo que hoy discute el Congreso de Estados Unidos. Leerlo hoy es casi como adelantarse a las audiencias y testimonios que estamos viendo en el 2025. Y bueno, para cerrar la sección, tanto Arrival como el libro de Leslie Kean nos recuerda algo esencial. Los ovnis no son solo luces en el cielo, son ante todo un espejo de nuestra capacidad o incapacidad de comprender lo desconocido. Porque cada vez que levantamos la mirada al cielo, lo que realmente se pone a prueba no es nuestra tecnología, sino nuestra imaginación. Continuamos con el cierre. Y bueno, para cerrar este episodio, hoy vimos dos caras de la misma moneda. Por un lado, Apple y sus dispositivos que buscan anticipar y moldear nuestras vidas. Por otro lado, los ovnis, esos fenómenos que nos recuerdan que aún hay mucho fuera de nuestro control y conocimiento. Tecnología y misterio, consumo y trascendencia. Ese es el pulso de nuestro tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio de Pulso Sintópico. Si te gustó, comparte, comenta, sígueme y suscríbete a mi podcast para seguir explorando juntos estas tensiones del presente. Soy Bobby Cuba, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Hasta entonces. Pulso Sintópico, con Bobby Cuba.